De vuelta, perdón, bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Bueno, como ustedes sabrán, esta Weekly de hoy la pensamos mucho con el equipo, no podemos dejar de opinar 100% de lo que está pasando en la Argentina, los nuevos cambios que se anunciaron la semana pasada en términos de justamente el ministro de Economía, la llegada de Sergio Massa al gabinete. Y de alguna u otra manera, nuestra intención central es plantear, digamos, qué podemos estar esperando de esto, algunos escenarios y cómo se han movido todas las variables financieras en torno a este anuncio, digamos, ¿sí? Desde ya que claramente vamos a hacer muchas conjeturas sobre la base de nuestra subjetividad. Estuvimos esperando hasta último momento este fin de semana a ver si había alguna noticia adicional sobre eventuales direcciones de medidas económicas y planes que tiene el ministro de Economía reciente. Pero fue bastante hermético todo, bastantes conjeturas, bastantes supuestos sin ninguna base real de credibilidad. Por lo tanto, decidimos dejar la presentación en función de cómo la habíamos finalizado el día viernes, mostrando justamente el impacto, al menos desde el punto de vista de la expectativa que generó este anuncio en los mercados financieros y algunos escenarios que barajamos de aquí en adelante. Unas cuestiones que tenemos que aclarar. En primer lugar, y lógicamente que este giro de 180 grados desde el punto de vista de la institucionalidad deja mucho que desear, teniendo a la ex ministra de Economía Batakis volviendo de una reunión con el Tesoro americano y el Fondo Monetario Internacional, subiéndose al avión y sabiéndose, si se quiere, despedida. Por lo menos es hasta algo desprolijo lo que ha ocurrido. Después también creo que es importante no solamente quedarnos con el efecto del nombramiento, sino también de lo que ocurrió en Wall Street y en los mercados globales la semana pasada, para ponerlo en contexto, ¿sí? De que todo el movimiento de Argentina no depende exclusivamente de lo que pasó a nivel político en la Argentina. Nos hubiera gustado tratarlo hoy, pero la Fed sugiriendo que los ajustes de tasa de interés próximos hacia el futuro van a ir desacelerándose en la medida de que la inflación así lo permita. Y después, lógicamente, el factor masa es un factor que genera más expectativa desde lo político que de las cualidades económicas o de un plan de gobierno económico, un programa que se conozca de antemano, digamos, ¿no? Yo creo que a diferencia de lo que brindaba Batakis, Massa brinda, si se quiere, lazos de poder y de contacto en el establishment local e internacional, sin que eso pueda asegurar demasiado a priori considerando la situación de desequilibrio de la macroeconomía argentina, ¿sí? Obviamente es un buen pergamino, lo que vamos a ver si es no solamente necesario y suficiente, pero si sin medidas que se tengan que tomar de fondo, obviamente el efecto positivo puede ser bastante efímero. Por lo tanto, como siempre, sin spoilear la presentación, pero vamos a dar un escenario de bastante cautela. Le voy a dar la palabra a Mate ahora para que nos comente un poco cómo ha ido, digamos, en términos de el mercado financiero esta semana que dejamos atrás en la Argentina. Después Pablo va a estar presentando algunos escenarios con alguna probabilidad de ocurrencia de vuelta meramente subjetiva que armamos desde nuestro equipo, digamos, y poniéndonos de acuerdo en algunas variables claves. Y abrimos el juego a preguntas y respuestas. Y solo si se nos hace muy tarde, tenemos ahí un pequeño nexo de las novedades internacionales, sobre todo balances y mercados afuera, para complementar, pero nos parece de vuelta que lo más importante esta vez pasa por la Argentina. Así que le paso la palabra a Mateo y seguimos con la hoja de ruta que planteé recién. Perfecto. Bueno, acá estoy. Vamos a hablar un poco del impacto en los mercados.
Creo que, bueno, el impacto lo vimos todo de una forma u otra, ¿no? O sea, y creo que hasta incluso este es el que más, no sé si decir le interesó a todo el mundo, pero que el que más vio todo el mundo, ¿no? O sea, una compresión de la brecha significativa, ¿no? O sea, realmente la brecha que venía desbocada se comprimió desde por encima de un 150% a estar por encima de un 120%. La verdad es que acá lo que sorprende y lo que es medio optimista es la magnitud del movimiento, digamos, ¿no? El nivel no es muy auspicioso todavía que digamos, ¿sí? O sea, estamos en niveles de los picos de enero y de picos incluso bueno, cuando el tipo de cambio real también tuvo su máximo, máximo reciente, digamos, ¿no? No máximo histórico, pero máximo reciente. Entonces, ante esta situación vemos que estamos en un 122% de brecha, no es poco, pero el hecho de que haya comprimido 30 puntos porcentuales en un par de días es realmente significativo, ¿sí? Entonces, esto obviamente viene acompañado de una reducción de brecha. No nos enteramos que la semana pasada haya habido ningún tipo de salto discreto en el tipo de cambio oficial, en el tipo de cambio del MULC, digamos. Entonces, esto viene todo básicamente por compresiones, digamos, del CCL, ¿sí? Nuevamente, ese es la brecha oficial CCL, y si alguna hace la brecha MEP, capaz que le dé un poco distinto, digamos, y estos niveles en MEP, el MEP cerró más o menos por encima de 280 pesos, perdón, 180, no vendo ese precio, pero bueno, 280, así que básicamente tenemos también un poco de movimiento, digamos, en lo que es el canje, ¿sí? El canje, no sé si se acuerdan que hacia fines de marzo, principios de abril, estaba en cero y nosotros hacíamos publicidad de esto cada vez que podíamos, de que era bastante conveniente, digamos, para quien tenga pensado salir, sacar fondos del país, aprovechar ese Black Friday, digamos, que hubo. En este momento hubo bastante volatilidad, ¿sí? En el cual llegamos a un 3,78. Fíjense que incluso, si lo vemos, si lo vemos como quedó, hay una compresión de brecha respecto bueno, de canje, digamos, no de brecha, perdón, de canje respecto de lo que fueron máximos de fines del año pasado, ¿sí? E incluso viendo un 3,78 comparado con la historia reciente, tampoco es que estamos cerca del promedio, digamos. Entonces, acá lo que se ve es bastante optimismo, más que nada, creo yo, del contado con liquidación que apretó un poco hacia la baja. Por el momento, o sea, por momentos el viernes el MEP incluso rompió los 280 pesos y fue hasta 275. Duró poco, eso realmente fue un tiempito nomás, pero estamos reconociendo estos niveles. El problema, digamos, me parece que con esta reacción del mercado y más que nada del tipo de cambio, no es problema. La cuestión, digamos, pues puede ser bueno o malo, no sabemos, es que todavía no hubo medidas, ¿sí? O sea, no tenemos ningún tipo de asidero para decir que esto está bien, esto está mal. Entonces, ¿esto acá está sobrejustificado? Esto acá está, eh, perdón, no sobrejustificado, sobredimensionado, está subdimensionado. La verdad es que, dado que nos estamos manejando todo por rumores, uno escucha de rumores de lo más alentadores y rumores de lo más terroríficos, digamos, ¿no? Entonces, por ahora, hasta que no tengamos una confirmación oficial, esto no sabemos si es bueno, malo, subreaccionado o sobrereaccionado, sabemos qué es, nada más, digamos. Entonces, la cuestión acá, lo que queremos plantear, digamos, y capaz que parece un poco repetido de lo que venimos diciendo en los dailies, es que planteamos precaución, planteamos cautela ante todo esto, porque hasta el miércoles, que fue el deadline, la fecha propuesta por el flamante superministro para los anuncios, no sabemos nada. Y nuevamente, los rumores, no tenemos rumores que sean marcadamente positivos o marcadamente negativos. Tenemos cosas racionales, cosas bastante interesantes, y más de lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, no queda claro que esto acá esté correcto o incorrecto la lectura del mercado.
Lo que sí sabemos, y esto sí se dio, digamos, esto sí fue una medida, fue la suba, no quiero decir bestial porque suena bastante tremendista y no me quiero poner en ese rol, digamos, pero fue la suba significativa de la tasa de política monetaria. Veníamos viendo que, bueno, esto acá, la tasa el año pasado fue insensible a la inflación, insensible al tipo de cambio, fue insensible, digamos, en todo en toda la aplicación de la palabra. Entonces, acá lo que vimos fue que en un solo día de golpe y porrazo subió 800 puntos básicos la LELIQ, ¿sí? Estos 800 puntos básicos que subió la LELIQ quizá vienen de la mano de la promesa de la antigua ministra Batakis, que había dicho que íbamos a poner las tasas positivas en términos reales. 60% anual en una tasa de 28 días todavía no llega, ¿sí?, a los niveles de inflación de de junio, ni tampoco se acerca a los pronósticos, por el momento que tenemos, de inflación de julio. Entonces, si bien la tasa subió y es algo bueno, digamos, no quiero que se nos acuse de que no, de que no celebramos las cosas cuando son positivas, la tasa, la suba de tasa realmente es el camino correcto y lo que parece razonable dentro de todo este modelo. El problema es la magnitud en este momento, digamos, ¿no? O sea, no estoy seguro tampoco que una tasa de interés positiva en términos reales sea lo suficientemente poderosa como para tratar de contener las expectativas bastante tremendistas, digamos, que se tienen sobre la economía. Pero por el momento, al menos, se subió la tasa de interés. Es menos negativa en términos reales. Esa me parece que es la lectura que tendremos que hacer de la situación. Por otro momento, bonos en pesos, y básicamente me focalizo en la curva SER porque fue la más castigada recientemente. Vemos que acá, si comparamos contra lo que es principios de mes, ¿sí?, desde el 1 de julio hasta las tasas que tenemos al 28 de julio, una compresión importante en todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles realmente se dio una compresión importante. En la que más se vio la compresión es en el término medio, que también fue la más castigada, ¿sí? Tampoco estamos bien descubriendo América, ni tampoco estamos viendo ninguna cosa extraña. La parte corta, lo interesante es que ya casi todos los bonos están cotizando negativo, ¿sí?, en la parte corta. Esto un poco, bueno, en esta, por ejemplo, no salió el T2X2 porque realmente está cotizando muy negativo, vence ahora en septiembre, y me pareció que ponerlo me dejaba un poco más comprimida la parte de arriba. Créanme que el T2X2 está ahí, pero en el mismísimo infierno de tasa negativa. En este momento, lo que sí se puede ver, y que me parece importante aclarar, es que si bien esto comprimió, todavía continúa esta dicotomía, este quiebre de la curva después de las elecciones, ¿sí? Fíjense que tenemos hasta 2023 como mucho a tasa cero, y desde 2023, fines de 2023 en adelante, todo cotizando flat, digamos, en 9-10%. Entonces, esto sigue hablando de que si bien la parte, o sea, la desconfianza de corto plazo de que esto quizá no se cumpla el rollover y que haya algún problema, no quiero decir que se terminó, porque probablemente si tenemos una licitación con unos números más o menos feos, probablemente esto se empioje de nuevo, pero al menos esto se calmó un poco en la parte corta. La desconfianza de 2024 para adelante continúa, eso ténganlo claro. Los bonos, los hard dollar, sí vieron compresiones importantes, digamos, ¿no? Fíjense lo que es la curva, la punteada oscura, digamos, son los globales al 22 de julio, la curva gris llena esa es al 29 de julio, y la punteada, pero que está en verde, digamos, es al 1 de julio. Fíjense que durante el mes de julio hubo unos movimientos significativos, tanto para arriba como para abajo, porque podemos ver que desde el 22 de julio hasta el 29 de julio, la compresión de los globales fue significativa e importante. Fueron unos rendimientos en dólares que son envidiables, no hay duda de todo eso. Ahora, todavía no llegamos al punto donde empezamos julio. Entonces, estamos viendo rebotes, estamos viendo optimismo, estamos viendo lo que sea. Sí, rebotes sí, optimismo no estoy tampoco tan seguro de que esto sea básicamente un cambio
180 grados de lo que son las expectativas, porque todavía ni siquiera llegamos a principios de julio, ¿sí? A como estaba cuando se fue Guzmán de un portazo. Entonces, esta situación también lo que me parece que amerita es decir, está bien, hay más confianza, se muestra cierto piso, sí, pero tampoco es que estamos descubriendo de que ya los inversores descuentan que va a estar todo bien. Ahora, la pregunta que ya veo que se viene en el Q&A, ¿acá se acabó todo, digamos? ¿Hasta acá llegó el rally? La verdad que, nuevamente, hasta no tener idea de las medidas, es medio complicado decirlo. En este momento, el único, digamos, el único argumento racional y que yo veo para la compra de estos bonos es el cambio de expectativas y que eso se prolongue en el tiempo y que haga que tengamos algún tipo de veranito, a pesar de las medidas, sean buenas o malas, que meramente el cambio de figuritas sea lo suficientemente, no sé, decirle, que tenga el suficiente impacto como para que esto nos dé un poco de tranquilidad y miremos un rato al costado mientras disfrutamos de nuestra luna de miel con el superministro. Pero, digamos, el argumento para esto sigue siendo que están muy baratos. La verdad, yo detesto ese argumento, digamos, comprar algo porque está muy barato o porque está muy caro no me parece un argumento suficiente para salir a hacer un pleno o para salir a hacer locuras, digamos, como veo que varios plantean en diversas redes sociales. Entonces, me parece, digamos, que en este momento está como para nuevamente un perfil especulativo, cargar un pequeño porcentaje de la cartera para manejar los riesgos, y pensar de que lo está comprando uno porque parece muy barato y que puede llegar a querer apostar un rebote. Pero no me parece que esto sea un cambio de expectativas basado en fundamentals. Y ahora la parte de futuros, que esto realmente fue bastante interesante. El viernes yo miraba la pantalla, ya lo saben mis colegas de research, como si fuese un partido de fútbol, porque realmente fue pero muy interesante la rueda, y terminamos con tasas astronómicas, estratosféricas, digamos, y cualquiera de todos esos calificativos muy superlativos, digamos, porque fíjense lo que fue esto, digamos, si uno lo mira en tasas TEA, estamos descontando. A mí me gusta la TEA básicamente porque es más fácilmente comparable con inflación y porque me parece que también para compararlo con un ritmo de suba diario es mucho más fácil verlo en una TEA que en una TEA. Entonces, si lo vemos en las TEAs, esto ya no descuenta inflaciones de los niveles que estamos hablando, esto ya está descontando saltos discretos. Y si lo vemos así, también vemos que en agosto se ve un valor que no se condice con el resto de la curva. Obviamente, ese valor que no se condice con el resto de la curva no es natural, sino que está impostado por el Banco Central. Si lo vemos en volumen, digamos, y por esto digo que el viernes lo vi como un partido de fútbol, el viernes tuvimos el récord de volumen diario en ROFEX de la historia. Nunca en la historia se operó tantos contratos en un día como volumen, no como interés abierto, como este viernes, ¿sí? Nuevamente, si lo vemos en cifras mensuales, agosto de 2022, julio de 2022 no es el mes en el que más se operó en la historia, pero sí el 30 de julio fue el día que más se operó el 29 de julio, fue el día que más se operó en la historia en ROFEX. Esto, bueno, la verdad que nos deja pensando, bueno, ¿qué pasó el viernes, digamos, no? Si lo vemos un poco en qué pasó el viernes, fíjense lo que es este gráfico. Probablemente si alguien lo está viendo desde un celular, esté por agarrarle convulsiones por la cantidad de colorcitos que tiene esto, pero piensen que cada día, ¿sí?, es un día, y cada uno de esos colores es la cantidad de dólares en contratos, digamos, que están abiertos en el día, digamos, de cada uno de los contratos, ¿sí? Es el interés abierto por día desagregado por contrato, ¿ok? Fíjense que obviamente hay una cuestión de que cada vez que vence un mes, el primer mes, que suele ser el más poblado, se rolea y se cae ese vencimiento. Bueno, miren lo que fue, digamos, esta caída tremenda, y que cada mes, justamente, siempre el más poblado desaparece. En este caso fue el amarillo, en este caso fue el verde, el bordeaux, el marrón, etc. Fíjense cómo agosto pasó a ser el más poblado y que es un cambio colosal respecto de los demás meses. El viernes agosto tuvo un aumento de posiciones abiertas de 1.800.000 contratos, ¿sí? Son 1.800 millones de dólares.
Ya se estima que el Banco Central le quedan menos de 1.000 millones de dólares, algunos hasta incluso estiman menos de 500 millones de dólares de cupo, digamos, antes de cumplir esos 5 millones de contratos, por lo que, digamos, si hay otro día de operatoria fuerte, picante, el Banco Central se completa el cupo, digamos, y a partir de ahí tiene que intervenir en MAE para liberar cupo en ROPEC, bueno, todo un poco lo que ya sabemos. Entonces, las expectativas son fuertísimas. Ahora, pensándolo así, digamos, ¿no? Me parecería raro, al menos a mí, como idea, digamos, que el Banco Central mete un salto discreto de tipo de cambio después de tirar casi 1.800 millones de dólares en un solo día, en el primer día de operatoria del futuro de agosto. Me parece un poco extraño, no implica que no vaya a suceder, no implica que haya otras soluciones creativas respecto del tipo de cambio, desdoblamientos en el cual este dólar, digamos, a 3.500 sigue siendo un dólar comercial deprimido, mientras tengamos otros dólares, mientras se da acceso a los exportadores a otro tipo de cambio. Hay mucha creatividad para hacer desdoblamientos, pero a mí me parece que en este momento considerar un salto discreto en A3.500 parece jugado respecto de las expectativas que trataron de fijar el mismo viernes. Así que, sin más, creo que vamos a hablar un poco de lo que son los escenarios que quedan para de acá en adelante. Perfecto, Mate, tomo la posta. Bien, me veo forzado a reiterar lo que dijo un poco Diego, de que nos estamos moviendo sin el equipo confirmado, sin las medidas anunciadas, pero bueno, sabemos que necesitan de alguna manera que los ayudemos a interpretar qué es lo que está pasando y puede pasar, así que en la oscuridad total prácticamente nos encerramos en una sala a armar estos escenarios. Obviamente es muy difícil modelar en solo 3 escenarios todo lo que puede pasar, porque en Argentina en general y en este momento en particular puede pasar casi cualquier cosa. Pero bueno, como consenso llegamos más o menos a estos 3 escenarios bases, si se quiere. El primero es básicamente que Massa fracase. Y esto puede venir por 2 caminos básicos o una combinación de ambos. El primer camino es que el equipo y o las medidas no resulten suficientes para dar vuelta a las expectativas. El segundo camino es que el núcleo kirchnerista del gobierno, que ya se peleó con Guzmán, se peleó con Batakis, se peleó con Mansur, se peleó con Scioli y se peleó con todas las figuras fuertes que vinieron a tratar de ponerse impronta al gobierno, termina haciendo naufragar el programa. Nosotros creemos que esto tiene una relativa probabilidad de ocurrencia muy alta, por un sinfín de razones. Quizás la más importante es que se demoró demasiado la llegada de Massa al gobierno. Realmente la situación, en lo que respecta a casi todas las variables macro, es muy, muy precaria. Por lo tanto, necesitamos que Massa, no para solucionar este problema, sino para tener una chance de solucionarlo, corte el cable adecuado de la bomba que se está gestando y lo haga muy rápido y casi que no hay espacio para dar un paso en falso. Entonces nos parece que ya desde el vamos le asignamos un 50% de probabilidades a que esto salga lisa y llanamente mal. ¿Qué implica que esto salga mal? Bueno, implica todo lo que tenemos ahora, pero peor, más brecha, más inflación, una crisis política que puede hacer que las que tuvimos hasta ahora en este gobierno, que fueron muchas y fuertes, sean un paseo por el parque. ¿Por qué? Porque Massa llega de alguna manera como la bala de plata, El Salvador, la última ficha, pónganle el nombre que quieran. Por lo tanto, si viene Massa y no funciona, ¿y atrás qué viene? Porque digamos que al frente de todos tiene 3 grandes socios. Alberto ya probó y no funcionó, vamos con Massa, y atrás queda Cristina, y ya sabemos lo que el mercado piensa de Cristina y su heterodoxia económica. Por lo tanto, el escenario sería pésimo.
Y de hecho nos preguntamos si no terminamos con un escenario de conflictividad social que viene creciendo, pero bueno, siempre se puede estar bastante peor en ese aspecto. De alguna manera, lo que menos mal está, me parece, en términos relativos. Pero bueno, me imagino que ustedes ya también se imaginan qué es lo que puede pasar si todo esto sale mal. Para quienes piensen que esto es así de probable o incluso más probable, para estirarlo a un call to action de inversiones, la respuesta es muy simple. Para quien vea que esto fracasa, básicamente hay que huir, porque en un escenario como ese va a sufrir todo, van a sufrir los bonos hard dólar, la deuda en pesos, las acciones, sería un escenario de colapso, que no sería igual que los colapsos previos, pero tendría algunas cosas de lo que fue el 89, porque estamos en el medio de un régimen de altísima inflación que se podría desbordar, podría tener algunas notas de 2001 en lo que hace a de repente una recesión que se agudice muy fuertemente y genere necesidades insatisfechas por cada vez más gente. Por lo tanto, en ese escenario, básicamente lo que recomendamos es subir, concentrarse en posiciones offshore y ver cómo pasa el temporal y ya habrá tiempo más adelante para comprar. Esperemos obviamente que este no sea el escenario que veamos, pero le tenemos que asignar una probabilidad muy alta, y acá, si bien todavía no tenemos nada confirmado, me permito hacer 3 comentarios. El primero es que de los equipos que se rumorean de Massa, las figuras principales que siempre rodearon a Massa en materia económica no estarían aceptando tomar ninguna posición. Acá hablo de Redrado, Peirano, Labaña, y si se quiere Agis, que también es cercano. Son más figuras de segunda línea las que se están comentando y no ellos, lo cual es ya todo un signo de alerta. Y después que, por los trascendidos, energía seguiría en manos de funcionarios que tienen línea directa con la vicepresidenta. Sin hacer un ajuste a los subsidios, es muy difícil ver cómo vamos a salir de acá. Con el ajuste no es que esté todo resuelto, pero sin el ajuste va a ser casi imposible. Y después la continuidad de Pelle en el Banco Central, que increíblemente, normalmente cuando un país tiene 100% de inflación anual, se pide la cabeza del Banco Central, y en cambio acá pedimos la cabeza de Batakis, de secretario de Comercio, de cualquiera, menos de Pelle. Entonces, si Pelle va a seguir más o menos en la misma línea que viene, Cristina no va a permitir cambios en energía, y a Sergio ya le están poniendo un corset casi inmanejable desde antes que haya empezado. Un segundo escenario, un poquito más benigno que este, sería una especie de lo que a los americanos les encanta decir el Madrid through, o sea, atravesar como se pueda el lodo de acá hasta las elecciones del año que viene. Lo cual básicamente podría expresarse como que donde Guzmán y Bataki fracasaron, Massa tendrá éxito, gracias a su espalda política o por los motivos que sean. Que esto implica básicamente tratar de cumplir con lo que se le prometió el Fondo Monetario, o al menos que los desvíos sean lo más chicos posibles. Y entonces ahí hay que caminar un desfiladero estrechísimo entre lo que acordamos con el FMI, lo que el ala cristinista del gobierno está dispuesto a convalidar en términos de políticas, cómo nos dejan parados de cara a las elecciones del año que viene, y por supuesto tratar de estabilizar la macro, porque si esto se va de control, perdemos todos y no vamos a cumplir ni con la gente, como le gustaría decir a Massa, ni con el FMI, ni con nadie. Este camino es muy fino, y creo que las semanas que se perdieron con el intento de Batakis realmente dificultaron muchísimo la resolución de los problemas, porque la situación se terminó de desmadrar. Y la pregunta natural es, bueno, ¿por qué no agarró Massa cuando se fue a Guzmán? ¿Por qué tuvimos a Batakis en el medio? Y eso habla de los recelos y los problemas internos que la coalición sigue teniendo, y que claramente son parte del problema, y por ahí es la parte más difícil de imaginar cómo se puede solucionar,
porque ya a esta altura me parece que hay un tema de egos y objetivos diferentes entre los socios, por lo tanto, realmente complicado. Ahora bien, en ese escenario, ¿qué podemos esperar? Bueno, creemos que podríamos tener una brecha alta en términos históricos, pero más baja de donde estamos hoy, en torno al 60-100%, lo cual claramente no arregla el problema, pero al menos evita que la situación empeore. Tasas de interés reales que se acerquen a un break-even en la medida que se mantengan las tasas de punta, como ya comentó Mateo, y la inflación por lo menos se estabilice o en el margen empieza a retroceder, por la recesión que vamos a tener en este segundo semestre inevitablemente, y acelerar el crawling peg para que por lo menos la macro no se deteriore aún más y tratar de, en ese contexto, tirar hasta el año que viene. No hay más que eso, por eso hablamos de una especie de plan aguantar, con un régimen de altísima inflación. Me cuesta creer que este año no vamos a terminar con 70-80% de inflación anual, pase lo que pase, pero sin que la situación explote. Y el interrogante que abre esto es, bueno, con eso le alcanza Massa para ser el candidato del oficialismo para el año que viene. Veremos. Claramente me parece que si Massa agarra este fierro caliente es porque está pensando en esto, no creo que lo haga por altruismo para ayudar a sus socios. Creemos que esto es casi tan probable como que todo fracase. Evidentemente este no es un escenario color de rosa, sino es más o menos la estabilización de lo que venimos viendo en los últimos meses. En ese contexto, en lo que hace inversiones, repetimos lo que repetimos históricamente. Para quien no esté regulatoriamente forzado a estar en Argentina y mantenerse en pesos, que es un poco lo que cubrimos más en los Corporate in Focus, recomendamos mucha selectividad, una posición dentro de la cartera global de más o menos el 10%, que es poner una ficha así como se puede poner una ficha a Brasil o a otro país. Selectividad, nos parece que el sector oil and gas debería andar junto con el industrial, porque Massa viene un poco con una visión de que hay que generar dólares, y mezclado con algo de sustitución de importaciones, que más o menos el camino más rápido es por ahí. Más ser, porque con la inflación residual que tenemos, y como comentaba Mateo, por más saque que le den a las tasas nominales, cuesta imaginarse que eso le va a ganar al ser de acá para adelante. Por último, planteamos un tercer escenario, que denominamos casi afectivamente el Massa neomenemista, que viene de, obviamente, las especulaciones de que Alberto iba a dar un giro neomenemista en su momento. Y bueno, Massa viene, como comentaba Diego, con más contactos con el establishment. Massa empezó en la UCD, si se quiere, pero Gurú también, o sea que eso tampoco te dice demasiado a esta altura. Pero ¿de qué hablamos con el Massa neomenemista? Sería que Massa dé un golpe de impacto, rápidamente logre encarrilar un poco la situación. Esto implica, veo pocos caminos de acá para adelante, pero alguna medida para obtener dólares ya, porque sin dólares no hay manera de solucionar esto, que ya se está especulando con algún repo, o con alguna medida especial para que se liquide la cosecha que queda todavía almacenada, que en el Congreso logre pasar algunas reformas de las que necesitamos, y ya hace años que venimos discutiendo todos, que se ajuste el fisco de la manera menos cruenta posible. Y en este escenario sí, color de rosa, podríamos ver una brecha que se ubique abajo del 50%. Obviamente siempre va a haber brecha mientras exista el cepo, pero no es lo mismo una brecha de 150 como tuvimos hace un par de días que una brecha de 50. Las distorsiones son radicalmente menores. Una inflación que empieza a desacelerar. Vamos a terminar el año con una inflación alta, y el año que viene también vamos a tener mucha inflación. Ya eso está jugado por los números monetarios, no hay magia acá. Pero eso sumado a alguna acumulación de reserva que venga de alguna manera con fondos frescos de donde sean, digamos que desde donde estamos parados hoy se podría ver como un escenario bastante bullish, si se quiere. En ese caso, para quien piense que esto es más probable que el 5% que le asignamos nosotros,
Sí, me parece razonable convalidar una posición más alta en Argentina, si se quiere el 15%, 20% para el que está definido jugársela, y ahí, en lugar de la selectividad en términos de acciones más tradicionales como industria, iríamos más por bancos y utilities, que serían los que más se beneficiarían si el marco regulatorio se tiende a volver más pro mercado, y bonos hard dollar, que como comentaba Mateo, tuvieron un rebote impactante, pero seguimos todavía abajo de donde estábamos a principio de mes, y muy, muy por debajo de donde estamos cuando hicimos el canje con Guzmán, y muy, muy por abajo de donde estábamos cuando estábamos mal con Macri, o sea, estamos todavía en el fondo del mar. Para quien piense que esto es viable, claramente, pues, no digo que esto es la oportunidad del siglo, pero es una gran oportunidad. Ahora bien, ¿qué porcentaje de probabilidades tiene este escenario? Bueno, acá es una de las cosas donde más discutimos entre nosotros. Sin hacer nombres, hay algún miembro del grupo que dijo que la probabilidad de esto es 0, y realmente quizás el pragmatismo marcaría que esto es casi 0. Definimos poner un 5% como algo que es un long shot, pero el 5% puede parecer hasta generoso, pero bueno, puede ocurrir, ojalá ocurra, pero realmente nos parece que es muy, muy difícil desde donde estamos hoy, y por las primeras señales que vemos, que se pueda terminar en un escenario así. Porque, por ejemplo, por mencionar una cosa, ya la macro está tan deteriorada que, y se postergó durante tanto tiempo tomar medidas necesarias, que cualquier cosa genera otros nuevos inconvenientes. ¿Por qué? Pues vos querés hacer un repo para que entren dólares frescos, perfecto. Bueno, pero ¿qué tenés? O tenés oro y haces un repo y quedás con reservas netas negativas, y entonces estás usando la plata de los depósitos, o tenés bonos, que estarías haciendo un repo en paridades de 25-30, lo cual, a ver, en los libros no se enseña eso, porque la verdad bastante extraño. O decir, bueno, le pago MEP, 50% MEP a quienes liquidan la cosecha. Bueno, buenísimo. Supongamos que con eso conseguís 5.000 millones de dólares a 200, por decir algo. Bueno, perfecto, hay que imprimir otro trillón de pesos, o billón, depende en inglés o en castellano. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo esterilizamos? Bueno, pero lo esterilizamos al 60. Entonces llega un punto que el déficit cuasi fiscal del central ya hoy es más alto que el déficit primario del tesoro. Entonces como que no hay magia para salir de acá, y cualquier solución va a estar complicada. Ahora bien, como es imposible destilar esto en escenarios, y obviamente no todos pensamos lo mismo, pasa Mate, ahora lo que vamos a hacer es una breve ronda de comentarios individuales de los tres, como para redondear, y después sí ya damos espacio a preguntas, que ya se están juntando unas cuantas. Evidentemente no vamos a poder hoy hablar de los balances norteamericanos, porque ya se ve que no hay tiempo. Después les vamos a mandar lo que hemos preparado en formato PDF, y cualquier cosa en los próximos días seguimos desarrollando eso. Diego, ¿querés hacer los honores de empezar? Sí, gracias, Pablo. A ver, de los tres escenarios que planteó Pablo recién, mi impresión personal es que el mejor caso que podemos apuntar es el escenario número 2, digamos. El mejor caso, digo, como país a nivel general, y, digamos, como nuestro rol de inversores. Esto no quita de que no pueda haber más rally financieros, digamos, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro. Una cosa son los rallies financieros que tuvimos como la semana pasada, que si se alinean 3 o 4 variables externas, más un poquito más de apetito de riesgo por Argentina, que está en el subsuelo, obviamente, eso puede llegar a tener un rally, pero mi impresión general es que de mediano plazo es muy difícil pensar en un cambio de 180 grados de la situación económica, porque se carece de confianza, digamos, ¿no? Y si hay algo que tampoco ha podido revalidar Massa es justamente la confianza que le genera a la sociedad su nombre. ¿Sí? Quizás Massa, es cierto, tiene buenos vínculos con el establishment, puede tener cierta cintura política para manejar ciertas cuestiones, si se quiere,
de conflicto entre la política, la economía y lo social, y eventualmente puede tender algún lazo o algún puente con la relación internacional, ya sea con el fondo, organismos multilaterales o el tesoro mismo americano. Ahora, esto, en mi opinión personal, no va a ser suficiente para encauzar nuevamente la situación, y aparte porque hay una realidad muy concreta, los tiempos no dan, aparte de los desequilibrios macroeconómicos, y a la vuelta de la esquina ya vamos a tener seguramente toda la carrera política para el 2023. Entonces, si pensamos en ese escenario utópico de que Massa va a tomar este año y medio para digamos, al menos priorizar la sustentabilidad económica de mediano plazo por sobre los intereses políticos, creo que no aprendimos nada de la historia argentina reciente. Pero bueno, nada, de vuelta, esto no quita de que haya rallies, de que pueda haber, digamos, una extensión de lo que vivimos la semana pasada, pero poniéndose el límite bien claro de la política por encima de las necesidades económicas. Esa es mi visión particular. Entonces, mejor de los casos, escenario número 2, que lleguemos a 2023 sin una explosión social y un deterioro aún mucho más amplio desde el punto de vista económico. No sé si ahí Mate, Pablo quieren tomar la posta para dar sus impresiones. Mate. Bien, yo la verdad que el neomenemismo no lo veo. No lo veo, digamos. Cero, digamos, a lo de Big Short, digamos, cero. Entonces, la verdad es que yo también creo que lo que mejor se puede llegar a aspirar en el mejor de los casos es un muddle through, digamos, sin tampoco... O sea, yo creo que estamos todos viendo un cuento de hadas que, bueno, nos falta ver la parte de atrás de la escenografía donde es todo de cartón, digamos. Así que veremos un poco cómo sigue todo esto, y la verdad es que prefiero también esperar un poco a ver qué se anuncia el miércoles. La verdad, también yo creo que las bajas de tipo de cambio obedecen a algún tipo de expectativa, rumor, filtración, pónganle la palabra que más les guste ahí, digamos, de que puede llegar a haber algún tipo de cambio diferenciado para las exportaciones, o permitir a los exportadores liquidar ese tipo de cambio. También hay muchísima creatividad que se puede aplicar, no sabemos si estarían dándole los dólares para que después los exportadores vendan ellos solos en el mercado, o si directamente estaría el Banco Central interviniendo en ese mercado, no se sabe nada. En este preciso instante, digamos, ya viendo cómo abre un poco la rueda en los futuros de dólar, con 70 y casi 80 millones de dólares operados, en este momento cae 60 centavos agosto, lo cual habla también de una volatilidad bestial en esos mercados. Creo que el cartel de Uncertainty Ahead es perfecto, digamos, porque no hay nada seguro de lo que puede llegar a pasar, y tampoco hay nada, digamos, probable por el momento. En lo personal, creo que esto acá se va a dar con figuritas, digamos, repetidas, que si el miércoles no tenemos algún tipo de definición en el buen camino y significativa, yo creo que hacia fines de semana vamos a ver que se afloja bastante un poco todo, va a bajar un poco la espuma, para ponerlo en términos de mercado, digamos, con todo este rally, porque creo que hay unas expectativas bastante altas, desde el infierno, desde el inframundo, digamos, de los precios, pero que me parece que vamos a tener que esperarlo un poco más, como para estar ya un poco optimistas en serio. Bastante alineado con lo que dijo Diego. Bien, Pablo. yo quiero marcar, me parece, 3 áreas clave que hay que seguir. En líneas generales coincido con lo que dijeron Mateo y Diego, voy a marcar 3 áreas clave que me parece que hay que seguir, digamos, como el canario en la mina de si esto puede funcionar o no puede funcionar. La primera es energía, que ya algo comenté. No veo cómo podemos salir de esto sin poder 2-3 puntos de PBI de subsidios ya, ayer, porque las cuentas fiscales no dan para más. Por lo comprometido con el fondo, no podemos imprimir más, así que acá hay que podar y ya. Entonces,
vamos a ver si Cristina, mediante sus alfiles en energía, convalida que eso se produzca o no, porque sin ajuste sobre el subsidio significativo, es muy difícil imaginarse cómo podemos salir de acá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué le van a dejar a Massa que haga lo que otros quisieron y se les vetó durante años? Porque ya hay susto de que el abismo está cerca, porque Massa tiene la cintura, veremos. Pero si eso no funciona, esto nace fallado. En segundo lugar, el Banco Central. Me parece que en Argentina el presidente del Banco Central, por esta concepción heterodoxa que tenemos de que la inflación es multicausal, y entonces es culpa de si Feletti apretaba lo suficiente en los supermercados o no, o de si economía gasta o no. La inflación es un fenómeno monetario, entonces hay que empezar por el central, y si uno mira la gestión Pesce hasta ahora, vemos que se consumieron todas las exiguas reservas que existían, una brecha que por momentos tocó récord, el comercio exterior prácticamente frenado o a cuentagotas solo para sectores estratégicos, vemos una explosión en los pasivos remunerados del central, y me parece que, y otra serie de factores que, si se lo confirman el cargo y va a seguir haciendo lo mismo, de nuevo, me parece muy difícil que esto funcione. Y de hecho el problema monetario me parece que hoy, porque los subsidios de alguna manera, ya sabemos lo que hay que hacer, y con la segmentación se está haciendo, pero el problema monetario me parece que pasa a ser el problema número uno, porque, como les decía, hoy el déficit cuasi fiscal y central es más alto que el primario que le prometimos al fondo, y subimos las tasas, y eso está perfecto, pero subir las tasas es poner un torniquete para que te dé tiempo para solucionar el problema. Si vos solamente subís las tasas y después no tocas el fondo del asunto, solamente estás acrecentando esa bola que está generando entre pases y LELIQs a un ritmo más rápido, y eso se puede, ya a donde estamos hoy, estaría remunerando en intereses casi una base monetaria por año, lo cual te daría que la inflación tiene que ser 100% solo por el cuasi fiscal endógeno al ritmo que va. Entonces, si rápidamente no ponemos eso en caja, tampoco veo cómo podemos salir de acá. Y eso no implica, como veo que se está mencionando alegremente en algunos diarios como alternativa, hacer una suerte de plan Bonex o cosa similar. Si hacemos un plan Bonex, volamos por el aire el día siguiente. Me preocupa la liviandad con la que se trata en el periodismo. Bueno, listo, le damos un bono a los depósitos y problema resuelto. No, evidentemente no es tan simple. Por lo tanto, el tema monetario es fundamental ver, o sea, hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Por lo tanto, otro tema que va a monitorear. Y por último, el fondo. El fondo, evidentemente, ya no nos deben querer ver ni en figuritas, pero lamentablemente para ellos les debemos mucho dinero. Entonces, como que están obligados a play ball con nosotros y algo tienen que hacer. Acá viene el viejo ahora bien de los halcones, porque se fue la compañera Julie, que era amiga nuestra, y agarró el brasilero Goldfan, que ya dijo, Argentina basta, muchachos, ordénense, no puede ser que lo veamos acá cada 3 meses. Por lo tanto, el FMI en principio debería estar más duro con Argentina, y es muy probable que diga, muchachos, basta, arreglen su situación, no podemos seguir así. Y como comentaba Diego, mandamos una ministra, la ministra se sienta y dice, yo tengo el apoyo de la coalición para hacer los ajustes, y no se había tomado el avión de vuelta y ya lo habían echado. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tema con el fondo? Porque por más que Massa sea más amigable con los mercados y demás, es difícil de explicar lo que estamos haciendo, me parece, a esta altura. Dicho eso, creo que ya podemos pasar a las preguntas, que hay unas cuantas, así no nos pasamos demasiado en el tiempo. Dale, perfecto, Pablo. Acá tomo la posta ahí. Algunos analistas económicos dicen que el 15 de agosto se llega con reservas negativas. ¿Qué tipo de acción para defender eso? Nos pregunta Gerardo. La verdad es que hacer estimaciones de cuándo se acaban las reservas o cuáles son las reservas netas, si son positivas, negativas o cuándo se acaban, es una cuestión de tiempo, digamos, ¿no? Está este ritmo.
El viernes bajaron más de 900 millones de dólares, hubo un pago al fondo, hoy hay otro chiquito, digamos, de unos 300 y pico de millones. A ver, claramente que esta dinámica, independientemente de si es el 15, el 20 o el 31 de agosto, nada, es una tendencia declinante que no, que con un cambio de shock no vamos a ver justamente un quiebre de esa tendencia. Entonces, creo que, bueno, vamos a ver con qué medidas viene Massa y equipo para tratar de generar un colchón. Pero como dice Wally, que cualquier, digamos, liquidación fuerte de nuevas exportaciones va a venir acompañado con emisión monetaria para comprarlo, así que eventualmente vamos a ver cómo se visualiza un programa monetario integral, digamos, independientemente de fortalecer las reservas, que a todos nos gustaría fortalecerlas, pero eso tiene el efecto secundario de más emisión en un contexto de demanda de pesos en el subsuelo. Juan nos pregunta qué opinión tenemos sobre la distribución de dividendos en efectivo de Texar, de Ternium Argentina, en CDRs de ETF, si es una buena alternativa para cobrar el dividendo y para posicionarse ahí. A ver, esto es consecuencia, ahora te dejo Pablo y Mate hablar, es consecuencia de ajustar el cash flow de las empresas y el stock de CDR que tienen a la nueva regulación, y Ternium encontró, digamos, si se quiere, un atajo para matar dos pájaros de un tiro, es decir, anticipar un dividendo en efectivo y ese dividendo lo va a pagar en CDR de ETF para adecuarse a la nueva regulación. No sé cuántas empresas están en la misma condición de que hayan, digamos, si se quiere, utilizado los CDRs como forma de mecanismo de protección de los pesos, pero bueno, nos parece algo novedoso, pero en el margen ingenioso para respetar la regulación. No sé, Pablo, ahí si vos querés complementar. Sí, esto viene, nada, las empresas tratando de salir del laberinto regulatorio. En un momento recordarán que creo que Telecom pagó dividendos con bonos soberanos, después eso quedó al regulador no le gustó porque pensó que se estaba vulnerando el espíritu de la normativa, se generó una discusión y demás, y entonces acá vemos una nueva vuelta de tuerca, que es pagar con CDRs. Me parece una alternativa razonable para tratar de acercarle algo similar a dólares a los inversores. Me parece que eso es acá el fondo de la cuestión es esa. Pero no deja de ser algo peculiar, porque primero es un poco rara la mezcla de CDRs que están repartiendo, supongo que es lo que se podía comprar en cada momento, y después terminás con situaciones que bordean lo felinesco, que es que, por ejemplo, el FGS, que es uno de los principales accionistas de Ternium Argentina, termina recibiendo dividendos CDRs del Bovespa. Entonces, la situación es extraña, pero digamos que por lo menos podemos resaltar que es una solución creativa de la empresa para tratar de remunerar al accionista de la mejor manera que se puede. Alejo nos consulta, esta más para Mate, si querés, con tasas reales negativas la cobertura va a moneda dura y sufren los instrumentos en pesos. ¿Dónde habría algún equilibrio para evitar tasas reales demasiado positivas que enfrenen la economía y que no sea recesivo, digamos? ¿Dónde ves, Mate, algún tipo de equilibrio de tasa real y escenario no recesivo para la Argentina? Yo creo que el que sepa eso lo escribe en un paper y le dan el premio Nobel en unos años, digamos. No, fuera de chiste, digamos, me parece que, bueno, que en este momento no sé si al Banco Central le molesta mucho, digamos, el hecho de que estén en términos reales negativos, porque la verdad es que por ahora no se los ve muy apurado para hacer un salto lo suficientemente grande como para que queden positivas. A lo sumo creo que lo que van a tratar de hacer es dejarlas en este nivel y cuando baje la inflación, bueno, veremos qué pasa en ese momento.
claramente que las tasas positivas enfríen la economía es el propósito de la cuestión, no es un bug, es el feature, digamos. O sea, la idea es que justamente la inflación caiga por desaceleración de la actividad. Entonces, en ese caso, me parece que no debería preocuparle tanto cuánto se enfríe la economía. El problema, digamos, acá en Argentina, es que si la tasa se pone lo suficientemente positiva como para calmar las expectativas y el impacto que tenga eso en la economía. Así que yo creo que hacia ese lado va la pregunta, y la respuesta es que al fin y al cabo el Banco Central lo va a tener que ir tanteando, y no creo que esté dispuesto a convalidar esos niveles. Por eso, cuando hablan de tasas reales positivas, yo creo que al fin y al cabo va a terminar siendo contraproducente, porque en una economía con control de capitales y con un cepo como el que tenemos, poner una tasa real lo suficientemente positiva como para alinear las expectativas de que, fíjense, las expectativas en este momento, con este tipo de cambio, con algunas otras cosas, con bonos en paridad de 24, 25, 22%, es que todo ya se fue al demonio, digamos. Entonces, poner la tasa positiva y en una economía encepada, me parece que es medio eh, más daño que otra cosa, pero es lo que en este momento tienen que hacer como para tratar de recuperar la política monetaria como instrumento de política. Entonces, yo creo que por ese lado van a tratar de hacerlo lo más bajo posible, pero positivo en términos reales a lo largo del tiempo, y cuando lleguen a un nivel que más o menos a ellos les guste. No sé qué piensan los demás. Sí, yo te agrego, Mate, que acá en Argentina a veces la política monetaria se usa más como herramienta para quitarle presión al dólar cuando la tasa se vuelve demasiado negativa que como herramienta macroeconómica, pero como mostraba Mate al principio, el año pasado la tasa no se movía. La economía subía, bajaba, rebotaba y la tasa estaba quieta. Pero dicho eso, yo no veo cómo podemos esquivar una recesión en el segundo semestre. Pongamos la tasa donde la pongamos. O sea, pongamos la tasa en 20, en 120 vamos a tener recesión igual porque rompiste el mercado de importación para mucha gente, porque la inflación ahoga el poder de consumo de la gente. O sea, me parece que en medio de este desastre, la tasa sí, obvio, siempre influye porque eso es lo que hace, pero termina medio desdibujado el efecto sobre la actividad porque es una cosita más en un maremoto. Perfecto. Hacemos rápido las últimas tres. Horacio nos dice que puede eliminarse la operatoria en dólares para los bancos ante una emergencia extrema y quizá especificación. Creo que si no lo vimos hasta ahora, no creo que el equipo de Massa venga con esas intenciones de no dejar de operar dólar, ni cable, ni MEP. Obviamente esta es de vuelta, una opinión personal. Pero agravaría la situación más que generar algún tipo de aliciente para tranquilizar la cuestión. Marco nos pregunta, para los que tienen dólares MEP, ¿ven alguna ON argentina interesante? Dos cosas ahí. Todavía recuerden que sigue vigente la normativa de que los que tienen dólar MEP tienen que volver al banco y reenviar la vuelta a la comitente para que sean de libre disponibilidad. Estuvimos viendo algunas obligaciones negociables ley extranjera, ¿sí? En virtud también justamente de la legislación, donde tienen que adaptarse, digamos, a ese stock máximo de $100.000 de posicionamiento a aquellos que tienen que justamente acceder al MULC. Hay algunas obligaciones ley extranjera, por ejemplo, Arcor o Pan American Energy, que ya están arriba del 5%. Obviamente estas son instrumentos a ponderar para aquellos que no tienen esa contrariedad de que acceden al MULC, ya sea como persona jurídica o por algún otro motivo persona humana. No sé, ahí Mate o Pablo si quieren complementar algo. Sí, yo ahí agrego una pequeña cosita, digamos, y es que hay alguna oportunidad interesante, buenos créditos. La verdad que justamente lo que está mencionando ahí Diego son créditos excelentes y en otro momento han estado cotizando negativo o son muy, pero muy pegados al cero. La cuestión es que tampoco olvidemos que todos esos créditos, sean buenos, malos o cualquiera, van a reestructurar. En un momento van a tratar de reestructurar. Después van a enfrentarse las decisiones
como lo que estuvimos viendo de IRSA, IRCP, digamos, de lo que estuvimos viendo de Cresut, de lo que estuvimos viendo de Pampa, PAE, todas ya están tratando de reestructurar, algunos en términos más ventajosos que otros. Pero bueno, en tal caso, sepan que o sea, hoy en este momento se puede comprar, pero más adelante uno se va a enfrentar a la decisión de entro al bono, digamos, y después voy a tener que ver si me quedo hasta el final esperando cobrar, y si el Banco Central no le da los dólares a la empresa, que la empresa tenga la voluntad de pago, digamos, de hacerlo, de hacer frente con dólares propios, o directamente ya vender más adelante como una cuestión de trading. Eso me parece que es algo a considerar antes de entrar. Yo lo único que digo es que para quien no esté atrapado por el laberinto regulatorio del MOIC y demás, si me dan a elegir entre Arcor al 5% o Wells Fargo al 4%, me quedo con Wells Fargo. Por más que Arcor me parece una empresa brillante, pero me parece correr riesgos regulatorios innecesarios.